Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, tengan muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos aquí preparados para aprender nuevamente, abocarnos a la salud de nuestra gente con esta propuesta que hacemos todos los jueves de 16 a 17 horas en este 8º año consecutivo. Son 8 temporadas que ustedes nos eligen para cuidarnos entre todos. Eso se trata con la impronta, como siempre, de la prevención. Así que estamos de lleno pensando en cuidar a nuestra gente, todo el territorio provincial que recibe la señal de Canal 12 y toda la región también, así que agradecidos y en vivo para hacer este programa número 7, 249 emisiones en este jueves 19 de abril con un otoño que nos trae ahí con algunas complicaciones, evidentemente. Lindo día, lindos días hemos tenido con igualmente la ausencia prácticamente de la humedad y por ahí se despiertan algunas personas que son alérgicas, empiezan a despertarse algunos estornudos y demás, rinitis, por ahí suena esa cuestión. Vamos a abordar más adelante este tema. Desde ya quiero contactarme, sí, con el doctor. No estoy sola el día de hoy. Lo tenemos al doctor Javier Del Hongo, que bueno, ya les habíamos anticipado que ha viajado para formar parte de un simposio, esto en un vecino país, pero vamos a guardar en todo caso para la conexión con él para poder dialogar. Mientras tanto, les reitero que estamos con los medios de contacto como siempre, habilitados para que hagan todas las preguntas, nos acerquen las consultas. Tenemos ahí el teléfono del canal 4421-040 y el teléfono también para mensajes como el WhatsApp, si quieren utilizar, 3764-1981-28. Estamos en el Facebook, le dan me gusta a nuestro perfil, el nombre del programa así de fácil nos encuentran, la salud de nuestra gente, le dan me gusta y es el seguimiento. Vamos anticipando lo que vamos a ir proponiendo cada uno de los jueves en cada una de las emisiones en vivo con los invitados y luego también colocamos las fotografías y las instancias de lo que hemos tenido y hemos aprendido. Estamos también, por supuesto, en YouTube para aquellos que o se han perdido alguno de los programas o quieren volver a ver. Están todas las emisiones de todos estos años juntos en Canal 12, así que en YouTube también en esta plataforma nos encuentran. Bueno, quiero agradecer, sí, a Guinda, como siempre, por el vestuario y el asesoramiento. Gracias a Mariela Sosa, muy amable como es habitual. Bueno, pensando en esta temporada y con lo nuevo también que traen las chicas. Vamos a conocer los temas del día, ¿sí? Está la placa seguidamente, lo que estaremos abordando con los profesionales. El día de hoy, sinusitis y rinitis. Parecido, algunas coincidencias, no tanto. Vamos a ver de qué se trata. Asma es el segundo de los temas y microtias también. Bueno, quizás nunca han oído hablar respecto de este tercer tema, pero probablemente lo han visto y es una cuestión que, bueno, requiere de ciertos tratamientos. También, bueno, como todos los avances médicos, vamos a ir presentando aquí. Hacemos prevención, pero también toda la atención desde el sector público como privado, por supuesto, de nuestros profesionales que nos regalan este tiempo aquí en cada una de las tardes de los jueves en Canal 12. Los invitados del día de hoy, la doctora Silvana Singh, otorrinolaringóloga, el doctor Paul Bandocelar, neumonólogo. También estará con nosotros la doctora Gabriela Sosa Hot, ella es otorrinolaringóloga, la licenciada Natalia Zajaikowski, fonoaudióloga. Así que, bueno, nosotros intentamos establecer esta comunicación como lo hacemos cuando el doctor viaja, lo hacemos vía Skype, esta conversación para que él también forme parte. Sabemos que está en pleno simposio, está con los profesionales allí, con sus distintos colegas y, bueno, y otros que de otras materias, así que seguramente vamos a estar abordando las cuestiones que él tiene para contarnos. Pero me voy a dirigir a la mesa porque ya vamos a abordar, decíamos, el primero de los temas, así que la recibimos a la doctora Silvana Singh, otorrinolaringóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen año. Sí, está con nosotros. Muchas gracias. Ya ha estado en varias oportunidades también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo la trata este tiempo a la otorrinolaringóloga? A mí, sí, bien. a ver, en lo personal, ¿sí? Más o menos. Sí. El cambio de clima, como dijiste en la introducción del programa, afecta bastante. ¿Afecta? Y Bueno. afecta, así que ya tenemos bastantes casos de la patología que vamos a hablar hoy. Claro, encima somos, siempre digo, bichos de humedad en esta zona, ¿no? Y de repente que desaparezca la humedad, tengamos el clima seco, hay cosas como que, nos confunden un poco. Pero bueno, hoy tema, sinusitis. En primer lugar vamos a repasar qué es esta, ¿es una patología? ¿Es una enfermedad? Doctora.
Bueno, la sinusitis es la inflamación de las cavidades que recubren, o sea, de la mucosa en realidad, que recubre las cavidades o senos paranasales. Los senos paranasales nosotros los tenemos en la cara, digamos. Claro. Tenemos senos maxilares, senos senoidales, todos nacemos con eso, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tienen una función que es la producción de mocos. Con estos cambios de clima hay algunos factores que influyen, esa producción de moco aumenta y bueno, y puede generar la famosa sinusitis, ¿no es cierto? Así que es algo frecuente, ¿Y la sinusitis cuando llega a nosotros es para quedarse? No, en realidad hay algunos agentes, o sea, causas de sinusitis, ¿no? Lo más frecuente es que sean de tipo viral o bacteriana. Hay determinadas épocas que pueden haber más cuadros virósicos, otros más bacterianos, y también las alergias, ¿no es cierto? Eso influye bastante como causa de sinusitis. Y también tenemos los factores predisponentes, que era lo que recién hablabas, esta humedad, los cambios bruscos de temperatura, eso influye, también el humo, el polvo, los gases irritantes, la predisposición, obvio, de cada paciente, por eso que en pacientes alérgicos, por ahí es un poquito más frecuente. Así que es una patología frecuente, pero que generalmente tiene tratamiento. Tiene tratamiento. Sí. Ajá. En alguna determinada edad puede ser que se despierte. Bueno, estaba hablando acerca de esos factores predisponentes. Hay factores de riesgo, lógicamente. Y hay también factores genéticos en esta cuestión. Más que genéticos, no. En general lo que uno hereda más que nada es la alergia o la predisposición, ¿no es cierto? Pero no es algo genético. Así que hay algunas edades en las cuales es más frecuente los cuadros rinosinusales. ¿Y por qué digo rinosinusales? Porque es frecuente que tengan cuadros de sinusitis y también de rinitis combinado, ¿no es cierto? Entonces es frecuente y más en los niños. Sí, estábamos viendo las imágenes recientemente, esa cara así con dolor de esa mujer. ¿Duele? Claro, en general la sinusitis, como la gente que pregunta, puede producir dolores de cabeza, sobre todo la sinusitis de tipo aguda. Y aparte de tener dolores de cabeza, tiene por supuesto la obstrucción nasal, la secreción mucosa, que a veces es una mucosidad blanquecina y otras veces ya cuando se sobreinfecta o es de tipo bacteriano puede ser una secreción mucopurulenta, ya el moco tiene coloración. Claro. Así que en esos casos, bueno, habitualmente damos antibióticos y también otro síntoma que suele acompañar puede ser la disminución del olfato o sensación de que tiene menos gusto. Claro. Esos son los síntomas locales, como decimos. Después pueden haber síntomas generales que son casi como los cuadros gripales, o sea, dolores musculares, por supuesto la fiebre, el decaimiento, así que son síntomas comunes a veces a otros procesos, por eso se confunden. Exactamente. Y de repente, indicaciones que usted da, doctora, en cuanto, por ejemplo, no usar lanas o evitar, qué sé yo, algunas alfombras y demás para las personas. Claro, en general eso es más aplicable a las patologías alérgicas, como hablábamos. Entonces, habitualmente el tratamiento solemos hacer en conjunto, ¿no es cierto? Ya sea en el caso de la sinusitis crónica, que es más de origen alérgico, uno hace un tratamiento, pero siempre tratamos de que hagan la interconsulta con el alergista para buscar el germen o la causa y hacer una inmunoterapia, o en el caso, teniendo ahora acá el neumonólogo, a veces también tienen procesos de asma o procesos bronquiales, entonces tratamos de manejar en conjunto el tratamiento. Por supuesto que hay factores que podemos sugerir al paciente como para prevenir. Por ejemplo, bueno, consumo por supuesto de vitamina C, airear bien los ambientes. En el caso de los niños que a veces padecen estos cuadros, bueno, si hay padres que son fumadores, se recomienda que no fumen adentro del domicilio, o sea, evitar todo lo que es humedad, alfombrados, o sea, evitar o tratar de... Ahora, hay otras causas también de cuadros rinosinusales que no tienen solo relación con esto, sino también... Es muy común en niños que van a guarderías o a los jardines, que por estar justamente en ambientes cerrados, como esto se transmite también estos cuadros respiratorios por vía del estornudo, de las gotitas de flush, entonces por eso se trata de, como se dice, airear los ambientes, si el niño está enfermo que no vaya al jardín o a la escuela para evitar el contagio. Ahora, pero una persona que padece, que tiene sinusitis, ¿es más propensa entonces, qué sé yo, a sobreinfectarse
infectarse, entonces a contraer algún tipo de bacteria, entrar en un cuadro gripal, ¿tiene mayor predisposición a eso? En general nosotros tenemos que diferenciar lo que es la sinusitis de tipo aguda de la sinusitis de tipo crónica. A ver. Una sinusitis aguda, como el nombre lo dice, es algo agudo. El paciente tiene dolor, fiebre, secreción mucosa, que puede sobrevenir después de un cuadro gripal, por ejemplo, o puede ser a raíz de una sinusitis, por ejemplo, a veces de un proceso odontógeno, de un diente superior puede generar una sinusitis, al maxilar sobre todo. Y bueno, en esos casos el tratamiento es puntual, con antibióticos y se cura. Ahora, el paciente con sinusitis crónica, que generalmente son pacientes alérgicos, sí por ahí tienen más predisposición a que estos procesos se repitan. Y que suelen coincidir, como decíamos hace un rato, con los cambios de clima, con todos estos factores que predisponen. Claro, estaba viendo las imágenes de las personas que se aprietan aquí. Claro, y esa congestión nasal que se da también uno, ay, Dios mío, y tiene la sensación de que al agachar la cabeza les duele, o sea, es una presión. Cabe aclarar que aparte de dar antibióticos, en el caso de las sinusitis agudas, también hay que agregar, por supuesto, analgésicos, hay que dar algún antihistamínico o descongestivo, y lo que siempre tratamos de hacer es que el paciente se hidrate bien, ¿no es cierto? Así que eso también, o sea, una buena alimentación. Y ahí quería apuntar también, ¿no? Con respecto a eso, ¿qué sería lo más indicado en la alimentación y qué habría que probablemente desterrarlo o quizás, bueno, postergarlo también? ¿Vamos a hacer una pausa? Si le parece, porque vamos a hablar también. Vamos a continuar con esto de la sinusitis y también la rinitis para, bueno, despejar las dudas, son cosas diferentes, ya nos estará diciendo la doctora Silvana Zinga. Así que pausa y ya venimos. Muy bien, seguimos aquí. Ay, estoy haciendo así los deberes, preguntando un montón de cosas, las consultas que van llegándonos, porque hay mucha confusión y queremos que nos disipe todas las dudas, así viene con una pedagogía muy interesante. Y eso es lo importante, ¿no? Porque es un programa justamente, ¿no? Diseñado, pensado para el servicio de nuestra comunidad, para que ustedes hagan las consultas en los casos así comunes en casa, nos acercan y ahí preguntamos. Y así hacemos. Hay que bajar a tierra todo esto y tratar de entender cada uno de los conceptos. Hablamos de sinusitis, habló algo así, doctora, de rinosinusitis y ahí nos quedamos. Bueno, la otra patología, rinitis. A ver, ¿qué nos dice qué es la rinitis? Claro, la rinitis es la inflamación de la mucosa que tapiza las fosas nasales. Lo otro dijimos que era senos paranasales y esto rinitis es de las fosas nasales. Ahora, ¿por qué es tan frecuente hablar de rinosinusitis? Porque hay comunicación, o sea, los senos paranasales desembocan en la nariz. Entonces, es por eso que es muy frecuente que una persona que tenga rinitis, si no pasa los síntomas en los primeros días, puede hacer concomitantemente un cuadro de sinusitis. Así a ver, fosa sería acá, se me inflama acá. Es la nariz. Aquí. ¿Y los senos? Son las cavidades que tenemos acá en la zona maxilar, en la frente, entre los ojos, así que son senos frontales, senos etmoidales, senos maxilares. Ah, correcto. Ahí está, muestra senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales. Perfecto. Hay unos senos que están en la parte del medio de la cabeza que no se ven, que se llaman esfenoidales. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Porque vos me vas a decir, ¿es solamente con la clínica? O sea, ¿qué me refiero a clínica? El paciente con dolor, se le comprime y generalmente el paciente tiene dolor, pero no es un diagnóstico exclusivo, o sea, ya nos orienta, pero también hacemos radiografías, con las radiografías, y en el caso complejo, por ahí a veces pedimos tomografías computadas, pero las radiografías simples de mentonasoplaca y frontonasoplaca es un par radiográfico que se pide siempre, niños o adultos, para el diagnóstico. Ay, me dijo niños, es decir, niños, ¿a partir de qué edad se puede despertar esto de la rinitis? No, desde pequeño. Inclusive hay una rinitis que es la del lactante, que es muy frecuente, niño recién nacido. Sus fosas nasales son muy angostas y bueno, también su sistema inmunológico es más débil, digámoslo de esta manera. Entonces es muy común que hagan unas rinitis que suelen ser virósicas, ¿no es cierto? Así que en ese caso, bueno, el tratamiento es sintomático en los niños, que es humidificar
como se llama, las fosas nasales. A veces tenemos que dar algún tipo de antihistamínico. Claro. Si esto no cede con unos días, bueno, se agregará antibiótico si es necesario. Claro, porque encima si me dice que es un lactante, está tratando de tomar el pecho de la madre, está, no puede succionar, le cuesta respirar. Complica todo, en Complica, definitiva. por eso que es tan frecuente el uso de los lavajes nasales. ¿Y cómo serían? Y en el caso, por suerte viene a nivel farmacológico la venta, ya sea en forma de gotas o en spray, de una solución salina, que es como para hacer lavajes nasales. Entonces eso ayuda a mantener bastante permeable la fosa nasal y que el niño o el adulto, porque en los adultos también se utiliza, pueda respirar mejor. O sea, lo que sirve es como para arrastrar la mucosidad, la secreción, y que puedan respirar mejor. Correcto, sí, porque llega a ser desesperante. ¿Y qué es esa agüita que a mí se me cae la nariz de repente a la mañana, ciertos días, estos días sobre todo las cosas, ¿no? Me levanto, empiezo a estornudar, digo, pero yo limpié la casa, tengo todo en orden y empieza a caer agua de la nariz. Claro, esa es la característica de la rinitis alérgica, ¿no es cierto? Que es la rinorrea acuosa, o sea, esa secreción tipo agua, el prurito, o sea, la comezón de la nariz y la obstrucción nasal. Y los ojos pican exactamente, también, ¿no? Pueden tener. Y bueno, eso es la mucosa respiratoria, tiene un tipo de células y glándulas también que producen moco. Entonces, bueno, se estimula eso y aumenta la producción. Y bueno, y va asociado, como les decíamos, con los cambios bruscos, por la humedad, por gases irritantes, por causas alérgicas o estacionales. Por eso es que es tan frecuente que cambios de estación también se incrementen a veces estos síntomas, ¿no es cierto? Doctora, ve que de repente algunas patologías uno dice, el cuerpo es tan noble que quizás pueden pasar tantos años hasta que me doy cuenta, me avisó y ahí voy con un diagnóstico tardío. ¿Cómo esto impacta en el organismo? ¿Cuándo empiezan las alarmas para que yo me dé cuenta de que tengo algo que no está bien y tengo que ir al profesional? Mira, generalmente en la sinusitis aguda, el paciente que comienza con un cuadro de resfrío común, un cuadro gripal, generalmente a la semana, si la gripe no mejora, no pasa con el tratamiento sintomático, empieza a tener síntomas y consulta. Que, como les decía, era el dolor al agachar la cabeza, fiebre, a veces enrojecimiento de la piel o de los ojos, que es más raro, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese caso consulta y pedimos, aparte del interrogatorio y el examen físico, las radiografías. Y bueno, en el caso de confirmarse un cuadro de sinusitis aguda, el tratamiento con antibióticos, aproximadamente de 7 a 10 días, más antihistamínicos, analgésicos, nebulizaciones, a veces, o sea, depende del paciente, ¿no? Ahora, en el caso de la sinusitis crónica, que es muy frecuente, los síntomas suelen ser distintos. El paciente tiene, por ejemplo, obstrucción nasal, que eso casi todos tienen, la secreción mucosa, que muchas veces es típico del paciente, dice, yo siento el moco en la garganta, o sea, el moco va por la zona posterior de la nariz y el paciente tiene a veces frecuentes faringitis o sensación de cuerpo extraño en la garganta, que está como un carraspeo, disminución del olfato, el gusto, o sea, y no es un dolor agudo, pero es una pesadez, una sensación de falta de bienestar. Esa es la palabra típica que usan los pacientes, como que sienten. Entonces, en esos casos, bueno, obviamente también pedimos estudios y el tratamiento casi siempre es orientado más que nada a la parte alérgica, ¿no es cierto? Así que... ¿Y cómo va el paciente al otorrinolaringólogo? ¿Va en forma directa o va derivado de un clínico? En general el paciente ya concurre solo, pero en el caso de los pediatras suelen derivar también, porque es muy frecuente de que estos niños con estos procesos, como decimos nosotros, rinosinusales a repetición, que a veces también hacen otitis, otras veces hacen faringitis, tengamos que buscar como causa también predisponente la hipertrofia de las adenoides, que eso habrán escuchado, porque es muy frecuente. Entonces en los niños casi siempre vienen derivados por el pediatra. Bueno, ¿qué me dice la producción? Vamos a intentar. ¿Estamos ahí con el doctor Javier? ¿Sí? ¿No se escucha? Sí. A ver. Ahora sí, escucho perfecto. ¿Sale? ¿Está saliendo al aire? Ay. ¿Qué le? No.
Está dialogando aquí con nosotros acá. Sí. Sale aquí ambiente nada más, pero bueno, Sí. vamos a tratar de establecer esta comunicación con el doctor que hizo este viaje, como bien ya lo dijo, a Chile con un simposio muy importante. Y él siempre está a la vanguardia y actualizándose. Pero así que... sin dudas, bueno, y es lo que queríamos hacer, ¿no? Es compartir con él aquí en esta charla en la mesa, así que después estaremos hablando este tercer simposio internacional de ginecología. Se nos terminó el tiempo con la doctora, le agradecemos muchísimo, muy explicativo, muy bien explicado todo. Muchas Todas gracias. las consultas, claro que sí, van a llegarnos, van a continuar. Perfecto. Y seguramente, bueno, van a aparecer ahí también con las respuestas en el Facebook, por donde siempre hacemos habitualmente esto de responder a nuestra gente. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, saludos a Javier. Y bueno, la próxima, cuando nos quieran, estaremos aquí de vuelta. Se lo vamos a transmitir ahora. Muchas Sí, bueno, gracias. con nosotros la doctora Silvana Singh, otorrinolaringóloga. Y en el próximo bloque vamos a hablar acerca de asma. De aquí, o sea, de la zona alta, bajamos vías respiratorias hacia el pecho. Asma con el doctor Bandocelar. Así que pausa y ya venimos. Estamos aquí de regreso, nuevo segmento, esto es la salud de nuestra gente, hacemos en vivo, estamos intentando la comunicación con el doctor Javier del Longo, que está en Chile formando parte de este simposio muy interesante respecto de ginecología, que es su materia, su especialidad, así que queremos conocer todo, está ávido ahí por charlar con nosotros y ahí estamos intentando la comunicación, ¿sí? Se nos fue del otro lado de la cordillera. Así que bueno, vamos a seguir nosotros aquí con el segundo de los temas, con el doctor Paul Bandocelar, neumonólogo. Muchísimas gracias que vino hasta los estudios como siempre, como lo hace habitualmente. Y bueno, vamos a referirnos al asma. Ya la doctora Singh le dio como una especie de introducción porque parece que hay cuestiones que están ahí medio encadenadas, ¿no? Sí, así es. Primero, ante que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos, especialmente al doctor del Longo, que está lejos. Sí. Y sí, exactamente, el asma bronquial y más que nada la rinitis alérgica tienen bastante relación y asociación. Primero y principalmente entender que el asma es una patología de alto impacto, sobre todo en lo que es la edad pediátrica. Yo soy neumonólogo pediatra. Claro. Para tener una idea del impacto de la enfermedad, hay que tener en cuenta que es la enfermedad crónica más de mayor impacto y crónica de mayor frecuencia en la edad pediátrica. Aproximadamente 300 millones de personas padecen a nivel global esta enfermedad. Sí. Y nosotros en esta región del mundo estamos con una prevalencia intermedia de entre un 10 y un 20% aproximadamente de niños tienen asma. A ver, ¿por qué se da esa prevalencia, doctor? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones que indican, que predisponen? Ese es un terreno un poquito, digamos, controvertido para explicarlo, porque digamos, hay que tener en cuenta que en Latinoamérica distintos países tienen distintos tipos de porcentajes de prevalencia. Por ejemplo, Argentina, Paraguay, Chile, Panamá tienen una prevalencia intermedia y, por ejemplo, países como México tienen una baja prevalencia por debajo del 10%. Países como Brasil, Costa Rica y Perú tienen una alta prevalencia. Habitualmente hay distintos factores que influyen en esto, como por ejemplo accesos limitados a servicios de salud, regiones, digamos, distintas alteraciones geográficas o situaciones geográficas. Que esto hace que justamente distintos niños tengan distintos tipos de coberturas como para desarrollar la enfermedad. Bien, perfecto. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes. ¿De qué se trata esto, doctor? Para no perder lo que nos muestra la pantalla. Digamos, es la imagen de la vía aérea de un paciente. Ahí, bueno, se están viendo lo que son los pulmones y lo que podría llegar a ser la segmentación broncopulmonar. Bien, los alvéolos, distintas imágenes de todo lo que es el aparato respiratorio. Bien, bueno, como para seguir... Sí, lo escuchamos, siga nomás. Para seguir hablando un poco de la patología, afortunadamente y desafortunadamente, conceptos de lo que es la enfermedad. Afortunadamente es una enfermedad que se puede curar y tratar con tratamiento preventivo. El tratamiento hace que el paciente mejore en la calidad de vida, mejore la inserción en lo que es la actividad escolar, se pueden disminuir
crisis, desafortunadamente, digamos, tiene alto impacto a nivel de la población, aproximadamente, como dije al comienzo, 300 millones de personas padecen de la enfermedad, y sigue teniendo un alto impacto a nivel de lo que es salud pública, por el alto costo, digamos, que lleva las crisis asmáticas y las concurrencias a centros de salud, sobre todo esta época del año, ¿no? Otoño, entre otoño y la primavera. Una persona con asma, doctor, ¿qué tipo de calidad de vida tiene, si se quiere hoy, teniendo en cuenta, lógicamente, esto que usted estaba mencionando, la salud pública y la atención y demás? El diagnóstico de la enfermedad es 100% clínico, o sea, nosotros no nos tenemos que basar de ningún tipo de estudio en particular para poder abordar a un diagnóstico. O sea, eso depende de la cantidad de síntomas que tiene el chico, y un poco eso tiene que ver con la pregunta que me hace. En principio, una vez que se hace el diagnóstico, el asma se puede clasificar de 4 formas clásicas, en intermitente y persistente. El intermitente es aquel paciente que no requiere un tratamiento preventivo, y el persistente a su vez puede ser leve, moderado y severo. Por suerte, los persistentes severos son los que menos vemos, aproximadamente el 5% o menos de los pacientes con asma son severos. Entonces, en base a la cantidad de afectación de síntomas que tiene el chico, está la cantidad o la calidad de vida, cómo se afecta. Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de estos pacientes, bueno, usted, como dicen, neumonólogo pediátrico, ¿no es cierto? Ahora, en esta instancia, en esta franja etaria, ¿hay un tratamiento indicado? ¿Hay una cura o esto se conlleva de por vida? Una vez que se diagnostica la enfermedad, es una enfermedad crónica, como crónica persiste de por vida, es como un lunar que uno tiene. Pero el desafío es que el paciente con asma bronquial no tiene síntomas de por vida, ¿sí? O sea, el mayor impacto de un paciente asmático habitualmente es toda la infancia, y en el transcurso de la adolescencia sus síntomas empiezan a disminuir gradualmente hasta la primera etapa de la adolescencia, segunda etapa, donde empiezan a tener el paciente menos síntomas. Más para la edad de adulto, el paciente puede tener síntomas, pero digamos, depende de otros factores. Y eso hace que más que nada en la primera etapa de vida es donde tiene más síntomas. Correcto. A ver, vamos a intentar a ver la comunicación en este momento, a ver si nos escucha el doctor Javier Del Hongo. Ahí estamos. Javier. Hola. Qué suerte. A ver, hola, Fernando. Por favor, el iPad, la pantalla un poquito mejor en el rostro porque no lo vemos. Un poquito se lo puede bajar al doctor, le digo. A Javier. No, Javier sabe ubicar mejor su pantalla, así le vemos mejor la cara. A la inversa, más para... A ver si puede ubicar mejor. Bueno, le vemos la linda corbata que tiene. ¿Nos escucha bien, doctor? Está muy linda. A ver. Bueno, y le agradecemos mucho a Paul. Paul, te agradezco un montón que estés en el piso. Pido disculpas por estar entrando a esta hora, tuve algunos inconvenientes, pero te estuvimos escuchando muy atentamente lo que estaba comentando el doctor Van Doncelar, y justamente yo estoy aquí en Temuco, que está en el sur de Chile, creo que han mostrado un video, en este momento me está acompañando el doctor Walter Krause, que es un ginecólogo y organizador del evento aquí, y que estamos en un lugar que hace mucho frío, el doctor Walter Krause es de aquí, y yo quisiera preguntarle al doctor Walter Krause y que le pregunte también al doctor Van Doncelar justamente por el frío y las vías aéreas. ¿Cómo manejan ustedes aquí el frío en esta zona? Sí, ese es un tema muy importante en el sur de Chile, básicamente porque las temperaturas son bajas, la frecuencia de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños, aumenta dramáticamente a partir del mes de mayo en adelante, hasta agosto. Es un tema muy importante. También tiene que ver un poco con la calefacción que se usa en el sur de Chile. Mucho consumo de leña, se ha generado mucha polución ambiental. Entonces las enfermedades respiratorias tipo asma, como las que comentaba el doctor, en esta fecha colapsan los hospitales. Paul, vos recién mencionabas que los climas, que son climas determinados que mejorarían el tema del asma. Durante un montón de tiempo se hablaba de que la gente que tenía asma tenía que recurrir a viajes a lugares que sean más secos, por ejemplo, los mandaban a Córdoba. ¿Eso sigue siendo así? ¿Hay algo que llame la atención respecto a eso? ¿O con las medicaciones actuales hemos mejorado
este aspecto. Sí, realmente con el tratamiento corticoide inhalado se puede establecer un óptimo control de los síntomas en cualquier paciente con asma bronquial. Y en realidad no está del todo aclarado porque es tan heterogéneo, o sea, son muchos factores que hacen que un paciente pueda tener o desencadenar una crisis asmática, y no solamente es el clima o el cambio climático brusco o la humedad, o sea, desde factores emocionales como la risa, el llanto, la exposición a distintos alergenos, digamos, y un sinfín de situaciones que el paciente con esta susceptibilidad digamos, marcada puede hacer que desencadene una crisis asmática. Así que... Las mamás muchas veces, hablando de esto que vos decís, que hay muchas cosas que podrían estar relacionadas con el asma. Muchas veces las mamás, cuando les dicen que su hijo tiene asma o tiene un problemita respiratorio que requiere un tratamiento, a lo mejor, o un seguimiento, tienen miedo al deporte y le dicen, no, yo nene no quiero que vos hagas actividad física porque me da miedo que te agarre un ataque de asma en el medio de la actividad. ¿Cómo manejas eso? Sí, lo primero que siempre hay que alentar a los padres es que justamente tiene que el chico incluirse de forma normal y natural en cualquier tipo de actividad física. Sí. De pronto, si no quiere hacer una actividad física, que no lo haga porque el chico no lo quiere hacer o porque de pronto los padres no lo quieren mandar a hacer la actividad física. Pero la realidad es que con tratamiento adecuado, a dosis adecuadas y sobre todo una excelente y una adecuada adherencia y con una buena técnica inhalatoria, el paciente debe poder incluirse y debe poder realizar cualquier tipo de actividad física. Y está mal que se contraindique la actividad física en un chico con asma. Eso sería un error. Claro, correcto. Doctor Javier, vamos a hacer una pausa muy breve. Sí, no se mueva de ahí, por favor. No me muevo ni corto y seguimos con la salud de nuestra gente, en este caso desde Temuco. Muy bien, pausa, ya venimos. Bueno, estamos de regreso aquí en La Salud de Nuestra Gente con el doctor Javier Del Longo desde Temuco. Estamos viendo recientemente unas imágenes, doctor. Era un viaje aéreo que hicimos para llegar exactamente al lugar donde usted está. Nos decía que a su lado el doctor Walter Kraus, ¿no es cierto?, que es uno de los directores de este tercer simposio internacional de cirugía mínimamente invasiva. Esto se está llevando a cabo hoy. A ver si nos cuenta brevemente. Sí, lo vamos a dejar justamente a su director que nos cuente en dónde estamos y qué estamos haciendo, Walter, aquí. Bueno, mira, este es como tú dices, el tercer año consecutivo donde convocamos a diferentes referentes latinoamericanos, el doctor Del Longo. En cirugía, como su nombre lo dice, de mínima invasión. El objetivo principal de este simposio, de este evento, es fomentar dentro de los colegas chilenos el abandono de la cirugía tradicional por vía abdominal en la resolución de los problemas quirúrgicos femeninos, privilegiando áreas de mínima invasión como la laparoscopía o la cirugía vaginal. Así que te cuento que hay invitados de todos lados. Yo me quedo re chiquitito porque hay gente que ha venido de Canadá, de Brasil, de Bolivia, de la región, están participando del evento. Es un evento magno, realmente enorme, donde tratamos y abordamos la patología ginecológica Pero muy bien. El doctor desde la invasión. Qué representante hemos mandado, qué privilegio para nosotros. El doctor Del Longo es muy humilde. La verdad que para nosotros, él, como ustedes deben saber, es el presidente actual de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica. Y para nosotros es realmente un honor tener a Javier aquí, contar con su amistad y de otros referentes argentinos. También está invitado el doctor Humberto Dionisi, Hugo Di Fiore, de Brasil viene la doctora Audrey Tsunoda, y este año nos acompaña el doctor Jonathan Solnick de Canadá. Todos son referentes en su área, así que para nosotros es realmente espectacular poder contar con la visita de profesores internacionales. Doctor Javier, el doctor Ramiro Ampuero no estuvo con nosotros por aquí, me suena el nombre. Exactamente, estuvo y está también acá. Lo que pasa es que ya lo hemos entrevistado otras veces y dijimos, no, a este no lo vamos a entrevistar ahora. Está muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Kraus entonces. Bueno, pero se queda con usted ahí, seguimos aquí. Se queda con nosotros. Claro, por supuesto. Aquí continuamos abordando el tema de asma. Acá estamos con el doctor Paul Van Doselar, que es neumonólogo pediatra. Bueno, decíamos, ¿no? Hablar de estos temas que son tan cotidianos y para nuestra gente hay que hablar así en criollo, ¿no es cierto? Sí, doctor, diga. Tengo una preguntita para el doctor Van Doselar.
Otra de las cuestiones que la gente comenta, que dice, y es por un lado que le repercute, digamos, le da temor en su inicio, pero después el concepto popular es que se va a mejorar. ¿Existe algo con respecto a que el asma mejora con el paso del tiempo? Es decir, el chico tenía asma cuando era chiquito, pero quizás cuando es adolescente ya no tiene más asma. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Muy buena pregunta. Sí, es así, doctor. Una vez que uno diagnostica la enfermedad, está claro que en el transcurso de los años de ese paciente los síntomas van disminuyendo a punto tal de que puede estar asintomático sin tratamiento de rescate y sin necesidad de tratamiento preventivo. Lo que sí, hay distintos fenotipos que se expresan en esta enfermedad que por ahí, digamos, uno no le puede dar ninguna garantía al paciente que si realmente nunca más va a tener síntomas, porque realmente por distintos factores, probablemente el paciente a los 40, 50, 60 años empieza a fumar o por distintas situaciones laborales o distintas situaciones pueden llegar a hacer que su asma se vuelva a expresar a distintas edades. Así que, pero sí, es real. O sea, mencionó también cuestiones emocionales, ¿no? Sí. Algún episodio quizás traumático, ¿no? Que pueda llegar a eso también podría llegar a desencadenar una crisis. Pero realmente es básicamente así el concepto. O sea, un paciente asmático moderado a la de 8, 10, 12 años, está demostrado que en el transcurso de la adolescencia estos síntomas van desapareciendo, se van minimizando y siempre, obviamente, aparte de establecer tratamiento, digamos, preventivo si es necesario, hay que ir controlando y objetivando la función pulmonar del paciente a través de espirometrías, que son exámenes funcionales respiratorios, para tratar de, digamos, tener un mayor control sobre los síntomas del paciente y tener cierta, digamos, evaluación acerca de la respuesta al tratamiento del paciente. Acá recibimos preguntas. Una de las consultas al teléfono dice: ¿a qué edad un chico con problemas de asma puede empezar a aprender a nadar o estar en el agua? El tema de la natación o las actividades acuáticas en el chico con asma, ahí está el mito que, digamos, la gran mayoría de la gente cree que por nadar el chico va a mejorar los síntomas o sus síntomas respiratorios tienden a mejorar. Y lamentablemente tengo que desalentar este mito porque esto no es así. Inclusive hay ciertas concentraciones, ciertos natatorios, quiero decir, que, digamos, para mantener limpia el agua mantienen altas concentraciones de cloro. Y está el hipoclorito de sodio, que es un producto del cloro, que inclusive podría generar una crisis asmática. Digamos, con esto obviamente no estoy diciendo que no vayan a nadar a una pileta, pero, digamos, la cosa no pasa por ahí. Y por otro lado, lo que decía, cualquier tipo de actividad física en el chico con asma se tiene que tratar de estimular para que lo haga, y no todo lo contrario. Correcto. Bien, bueno, la otra pregunta relacionada que usted más o menos ya había comentado y que justamente había preguntado al doctor Javier, si puede hacer gimnasia en la escuela. Sí, totalmente, sí. Muy bien. Doctor Javier, ¿alguna otra consulta? ¿Tengo una pregunta? Sí, ¿cómo no? El doctor Krause tiene una pregunta. Sí, quiero hacer una consulta al colega. Yo no sé si le toca ver con mucha frecuencia mujeres jóvenes que se embarazan sabiendo que son asmáticas, con diagnóstico previo de asma. ¿Cuál es la consejería que él les hace al iniciar el proceso del embarazo a este paciente? Sí, doctor. Primero y ante que nada, control de su función pulmonar, tratar de establecer qué cantidad de sintomatología tiene esa señora y realmente establecer en base a esto si es necesario o no es necesario empezar un tratamiento preventivo. Y la idea es que pueda cursar un embarazo placentero, acorde a digamos, los procesos fisiológicos comunes de un embarazo, y que esta patología detrás no empañe una evolución natural de un embarazo. Pero, digamos, cualquier tipo de terapéutica inhalatoria no está contraindicado en un embarazo, así que tranquilamente se podría controlar y obviamente medicar la enfermedad. Sí, Javier. Tenemos una preguntita más. Vos sabés que estamos, como decimos, hay factores que son el frío, que son estos factores que son de gatillo, ¿no? O la contaminación. Y como aprovechando que estoy en un lugar de frío, donde hay cierta contaminación, ¿hay alguna cosa extra que tengan que hacer? Es decir, por ejemplo,
¿tendrán que usar el barbijo los chicos que tengan asma o no hace falta? Con la medicación ya está. No. A ese extremo no hemos llegado. Lo que sí, en esta época del año, todo paciente con este diagnóstico siempre está recomendada la vacuna antirgripal. La idea es tratar de minimizar que este paciente tenga alguna exacerbación. La influenza es el virus más frecuentemente relacionado a estados gripales en épocas invernales. Entonces nuestros chicos con asma tienen que tener, o estamos recomendando obviamente a todos vacunarlos contra la gripe. Barbijos no, salvo que haya una infección o un problema respiratorio de tipo infeccioso, y entonces uno trataría de aislar al paciente o generar una barrera, pero el asma no es infeccioso, entonces, pero digamos, tampoco generar un filtro, una barrera para que no inhale partículas que como para que trate de no tener una crisis, o sea, eso no se indica. Correcto. Bueno, doctor Javier, vamos a cerrar ya este capítulo, ¿sí? Este segmento. Tenemos uno más con otro tema más para seguir aprendiendo. ¿Sí quiere agregar algo? Digo una cosita como para cerrar el tratamiento. Perfecto. Hay 4 pilares que son muy importantes en el manejo de esta enfermedad. Primero es la educación de la familia. Perfecto. Segundo, la educación de los cuidados ambientales, en donde se mueve la familia y sobre todo el paciente. El tratamiento farmacológico adecuado, con dosis terapéuticas ideales para cada paciente. Tratar de buscar siempre la menor dosis posible para tratar de generar el mayor impacto farmacológico y la mejor evolución clínica del paciente. Y lo último es el control objetivo de la función pulmonar del paciente. Son esos 4 pilares para tratar de, digamos, tener éxito en el tratamiento. Muy bien. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, su predisposición, como siempre, el doctor Polo Andocelar, Javier, y el doctor Krause también se quedan con nosotros, ¿sí? Muy bien. Bueno, hacemos la pausa. Bueno, agradecemos mucho al doctor. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, salimos de un bloque, entramos a otro así en vivo con mucha agilidad y para seguir abordando temas muy interesantes, y le agradecemos la presencia de la doctora Gabriela Sosa-Hot, otorrinolaringóloga. Gracias por estar con nosotras. No, por favor, gracias. Bueno. Y el doctor Javier Del Lomo, que ahí nos escucha bien, ¿sí? Hola. Perfectamente. Aquí está la doctora. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, usted sabe, doctor, ¿no? ¿Qué tema estamos abordando el día de hoy con la profesional? Hablamos de microtias. Bueno, a ver, yo la verdad es que he visto, tengo que buscar las imágenes de qué se trata, pero así como nombre, a ver, nos tiene que explicar, ¿sí? Para gente que quizás es primera vez que escucha. Sí. Bueno, básicamente la microtia es una malformación, a veces más chica o más abajo, inclusive a veces no tienen lo que sería el pabellón auricular, que es el oído externo, por así decirlo. Sí. Entonces esto, además de tener obviamente una consecuencia o una dificultad social, por decirlo de alguna manera, trae una disminución de la audición, ¿sí? Entonces, para hablar un poquito para que la gente se ubique, siempre se da más en varones que en mujeres, ¿sí? Generalmente más el derecho que el izquierdo. Generalmente son unilaterales, ¿sí? De cada 4 microtias, una es bilateral, ¿sí? Entonces, hay que aclararle por ahí a los papás o contarles que el pabellón auricular se forma más o menos alrededor de las 12 semanas o un poquito antes. Entonces es lo primero que se forma. Después se forma el oído interno, el famoso caracol, que es donde está el nervio auditivo. Y después se formaría más o menos a los 7 meses el oído medio, ¿sí? Entonces, al tener una malformación o falta de formación del pabellón, de lo que sería la oreja propiamente dicha, que es lo que nosotros vemos, obviamente hay una disminución de la audición. Entonces ahí entramos los otorrinos, ¿no es cierto? ¿Y por qué veíamos esas imágenes así de un niño? Parece que es el mismo, ¿no? En una edad y en otra edad, y en uno tiene la orejita que no se terminó de desarrollar y la otra sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el medio, en esos tiempos? No. O sea, si nace, por ejemplo, con mamelones, que son como puntitos de la misma formación de la oreja, ya queda así, con los mameloncitos. Si nace con como casi formadito la oreja, o a veces no, más chiquito o más abajo, ya va a quedar así.
y generalmente no tienen lo que es la comunicación entre el oído externo, el medio y el interno. No hay ese pasillo, por decirlo. Pero en esas imágenes que recién veíamos, es como que veíamos terminada la formación de la oreja, ¿no? Claro, pero ahí puede ser que tengas el pabellón y no tengas la comunicación con el oído medio. Entonces ahí está la interrupción del sonido. ¿sí? Y no quiere decir que el oído interno esté mal. Generalmente pasa al contrario, digamos, el oído interno, que es el que lleva la audición, el famoso caracol, está formado y funciona bien. Lo que pasa es que hay como una barrera, ¿sí?, de piel que no se terminó de abrir, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Entonces, gracias a la tecnología, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos, obviamente, nace el bebé, visualmente es notorio que tiene o mal formado o no tiene oreja, ¿sí? No tiene pabellón auricular. ¿Y en una ecografía eso no se ve? Rara vez, excepto que el chico esté girado y muestre la oreja que no tiene pabellón. ¿sí? Entonces, básicamente es cuando al nacimiento es el diagnóstico. ¿sí? Entonces ahí se le manda generalmente al paciente si más o menos tiene la misma formación que los riñones. Entonces siempre se le hace un control renal, porque cuando se forma el pabellón auricular se forman los riñones, entonces siempre se manda a controlar con la parte renal. Volviendo a la parte auditiva, digamos, cuando se comprueba, digamos, el chico nace, por ejemplo, en el hospital materno, que es donde estamos con la licenciada, la fonoaudióloga Natalia Zajakowski y con la genetista Eugenia Heinz, que somos las tres las que formamos este primer encuentro de familias, ¿sí? Se hace unas otomisiones, que está por ley hace bastantes años, ya unos 12 años en Argentina. Por ley se tiene que estudiar si el chico nace o no con audición. Entonces, acá como tenemos una interrupción de lo que sería el pasillito, falta el pasillito o el pabellón, se hace lo que se llama otomisiones por vía ósea. ¿sí? Entonces ahí generalmente se detecta de que está escuchando el chico y ahí se pide lo que es una vincha de estimulación ósea. ¿sí? A través del hueso se estimula el oído interno. La idea de este encuentro es que las familias, ¿sí? Se conozcan, que se den cuenta que no son las únicas que están, por así decirte, en el mundo, porque muchas veces es un impacto, ¿no es cierto?, claro, para la familia. Seguro, ¿no? Y aparte por esto que decíamos, ¿no? Uno hace todos los controles, evidentemente, y se encuentra quizás cuando, no terminó de formar y eso complica entonces, como estaba mencionando, el tema de la audición. ¿Y de qué se trata esta reunión que estaba comentando? Claro, es el primer encuentro de familias con microtia. Entonces, ¿Uno cada cuántos casos ocurre? Y más o menos más o menos casi 6.000, más o menos. Sí, digamos, obviamente que nosotros acá, al ser un hospital de referencia, tenemos bastante, o sea, vemos bastante porque nos mandan del resto de la provincia, pero la verdad que, digamos, en el gran caudal de nacimientos del año no es algo muy significativo, ¿sí? Pero bueno, hay que ocuparse de esa gente. Exacto, pero ¿qué pasó en el momento de la formación que eso no se dio? ¿Se sabe? Y bueno, ahí ya entraría la parte genética, digamos, que la parte externa del oído, digamos que derivan de algo que se llaman arcos branquiales que no se terminan como desarrollar. Puede ser por infecciones, por ejemplo, citomegalovirus, herpes, sarampión, rubiola, digamos. Que haya tenido la madre en algún momento o durante la gestación. Y como se forma como es la primera que se forma el pabellón auricular, cerca de las 12 semanas, entonces si la madre tiene algún tipo de esta infección, o tosoplasma o alguna de este tipo de infección, dentro del primer trimestre obviamente que aumenta ese porcentaje. Correcto, ¿sí? Correcto. Hay veces que hay, digamos, también hereditario y demás, entonces, pero generalmente está asociado a algo. ¿sí? Muy bien. Está asociado. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos ahí de repente hacer la última conexión con el doctor. Hola, a ver si nos escucha. Sí, yo ahí escuchando, estamos. sí, recién no sé. Ahí estamos, doctor. Sí. Una preguntita, recién estuvimos hablando. También la gente, una de las cosas que quiere saber es, en general, la frecuencia. Hemos dicho o hemos escuchado con frecuencia respecto a los géneros, pero
esta patología en sí, ¿con qué frecuencia se presenta en la población general? ¿En qué porcentaje? Ya nos habíamos comentado que es más o menos uno cada 6.000 nacimientos, más o menos, aproximadamente. Está bien, es un porcentaje bajo, pero no despreciable para tenerlo en cuenta. Claro, para cuidar. ¿Alguna otra consulta, doctor, que tenga? No, yo le agradezco. En principio agradezco muchísimo, le agradezco lo que están haciendo y que el éxito con respecto a las jornadas que van a llevar a cabo y que, bueno, forma parte de algo más diagnóstico. No te digo prenatal porque es difícil diagnosticarlo, pero en el diagnóstico apenas el chico nace para dentro de la apariencia externa como la Sí, se complicó un poquito y nomás la comunicación, doctor, pero ya no nos queda nada más de tiempo. Bueno, igualmente, invitarle a todas las familias, a las personas que sepan o que conozcan gente que tenga una oreja malformada o que no tenga oreja, para que se acerquen al Hospital Materno Neonatal el 24 a las 9 horas. Es un encuentro de familias. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente agradecidos por este tiempo. La doctora Gabriela Sosa Hoff, otorrinolaringóloga, hablando de microtias con nosotros aquí en La Salud de Nuestra Gente. Doctor, le agradecemos muchísimo. Por ahí se complicó un poco el tema de la comunicación, pero lo vamos a tener el próximo día jueves con nosotros, ¿sí? A las 16, ¿sí? ¿Va a estar acá? Por supuesto que sí, ahí está. Bueno, que siga desarrollando su simposio de la mejor manera todos estos días y lo tenemos de vuelta entonces con las mejores informaciones de Chile. Gracias y será hasta el próximo jueves a todos ustedes aquí en La Salud de Nuestra Gente.